Bien, seguimos en Código TF. Está con nosotros el diputado nacional del Frente para la Victoria, Matías Rodríguez. Matías, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿qué balance podemos hacer de estos 6 meses de gestión del Gobierno Nacional? Vos estás en Nación, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo ves? Muy difícil, esa es la verdad que se está viviendo de manera muy difícil. Ver cómo tan rápidamente rompen un modelo de país que se fue generando en la última década. Lo hablábamos recién después fuera de cámara con algunas personas y decían que ¿no? este cansancio que cuando cambian los modelos, me decía una compañera, rompan todo para generar supuestamente algo novedoso. Y sobre todo cuando dijeron que no lo iban a hacer, que iban a dejar todo aquello que se haya hecho bien. Sí. Seguramente el gobierno nacional anterior cometió y cometimos muchos errores, pero la verdad es que también hubo muchos aciertos que son las banderas que defendemos todos los días. Se generaron más de 6 millones de puestos de trabajo, se incluyeron 3,5 millones de adultos mayores al sistema, se recuperó YPF, Aerolíneas Argentinas, se trabajó sobre la soberanía del país fuertemente, sobre la independencia económica, se generó inclusión a la vez que se generaba un desarrollo productivo real en el país. Hoy eso se está deteriorando y de manera realmente muy rápida. ¿Cómo está el trabajo en la Cámara? Y el trabajo en la Cámara, y lamentablemente esto lo he dicho más de una vez en el recinto y en las comisiones, estamos trabajando mucho sobre proyectos para poder frenar o paliar de alguna manera las políticas que lleva el Gobierno Nacional. Como ustedes saben, las últimas leyes que se trataron fue de protección al empleo, de emergencia para las pequeñas y medianas empresas, ahora estamos trabajando una de emergencia para las cooperativas. Es decir, se están trabajando leyes que el Congreso no estaba acostumbrado a trabajar en la última década. Se generaban leyes positivas que generaban inclusión, que generaban, como decía hace un rato, recupero, ¿no?, de aerolíneas, de YPF, la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria. Ese era el Congreso que obviamente muchos de mis compañeros hoy que eran parte de ese Congreso estaban orgullosos de pertenecer, de generar esos proyectos, de votar esas leyes. Hoy, sin embargo, 6 meses después, estamos trabajando sobre leyes de emergencia para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. En los últimos 10 años se generaron, desde el 2003 en realidad hasta el mandato de Cristina, más de 700.000 nuevas pequeñas y medianas empresas. Y 6 meses después tenemos que estar trabajando sobre una ley para paliar de alguna manera, porque más de 3.000 pequeñas y medianas empresas ya cerraron las puertas en el país y en los próximos 60 días van a seguir cerrando muchas más. Y eso tiene que ver con un sistema macroeconómico que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Por eso digo yo, trabajando algunas leyes para paliar de alguna manera, pero que no van a solucionar los problemas de fondo, porque los problemas de fondo los genera Mauricio Macri con las políticas económicas que está llevando adelante. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves lo del tarifazo, no? Tantos idas y vueltas. Es parte de lo mismo. Ahí hay para ver diferentes temas. Por un lado, la irresponsabilidad con la que llevaron adelante un tema, como bien vos decís, los idas y venidas, hoy la gente no sabe si pagar o no pagar la factura, dependiendo de los distritos, las empresas que están a cargo le dicen paguen o cortamos y otra dicen no, porque la Corte suspendió el tarifazo por el momento. La verdad que en principio mucha irresponsabilidad. En segunda medida, falta de justificación real, concreta, porque no vemos cuál es el beneficio todavía para la sociedad de llevar adelante la política que llevan hasta este momento. Solo vemos acrecentados en los socios del presidente, muchos de ellos son principales accionarios de estas empresas y hay que contarle a la gente que el aumento de tarifas, más del 70% queda para las empresas, no es que se va a reinvertir como están diciendo. Si no va a las arcas del Estado o a mayor inversión. Y no va, hasta ahora, Belén, de todas las políticas que ha llevado adelante el presidente de la Nación, no hay una que podamos decir que haya beneficiado al conjunto de la sociedad, que haya beneficiado al pueblo argentino. Entonces, charlaba con otros de sus compañeros recién, decía, no, pero pareciese que tienen cierta torpeza. Yo la verdad que no veo torpeza, porque parece que siempre se equivocan para el mismo lado.
En el momento que tuvieron que quitarle las retenciones al campo, lo hicieron sin dudar. En el momento que generaron ganancias para la financiera y para los bancos, que crecieron sus ganancias en un 37%, es un 37% de rentabilidad que tienen hoy las financieras, no dudan. En el momento de quitarles las retenciones a las mineras, no dudaron y lo hicieron por decreto. Entonces siempre se equivocan, realmente se equivocan siempre para el mismo lado, siempre para el lado de la gente. Yo creo que está bueno cuando vos te equivocás y reconoces el error, como lo hicieron alguna vez. Me equivoqué, dan marcha atrás. Una vez me parece bien. 2 veces, pero ya 3 veces, o sea, estar Claro, jugando la prueba y el sobre error. prueba y error, me parece que no, que vos Es no que podés hay ir a experimentar en el no, gobierno. no están experimentando, bueno, lo decía un colega hace poco, de última, si quisiesen experimentar, ¿no? Eso lo hubiesen hecho antes, si querían, decía, experimentar en cómo volar un Boeing, no lo hagas con la gente arriba, ellos están en el gobierno y se suponía que estaban preparados para esto. Por eso digo, yo no creo que estén experimentando, creo que saben muy bien lo que están haciendo, son auténticos, son auténticamente liberales y por eso las políticas que están llevando adelante. El achicamiento del Estado, el deterioro del salario, no les preocupa que siga subiendo la desocupación como está subiendo, estamos hablando de más de 200.000 nuevos desempleos, la devaluación de un 55%, la apertura indiscriminada de la importación. Son políticas claras que reflejan cómo piensan, que en su momento cuando nosotros lo decíamos meses atrás, que era el camino en el cual querían llevar, nos acusaban algunos de campaña del miedo, hoy ya no lo pueden decir porque ellos mismos blanquean su situación y qué es lo que piensan. Nosotros no teníamos la bola de cristal, simplemente describíamos cómo funcionaban los liberales y qué iban a venir a hacer en la Argentina, y es lo que están haciendo. Por eso digo que ellos están siendo auténticos y a su entender lo están haciendo bien. Ellos están generando el país como ellos creen que debe funcionar. Ellos están generando una Argentina como ellos creen que debe funcionar, con salario bajo, con mayor rentabilidad para las empresas, con el poder concentrado en unos pocos. Lo decía Aguad ayer, volviendo a hablar de la teoría del derrame. Entonces, esta Argentina nosotros, los argentinos, ya la vivimos y ya la sufrimos. Son auténticamente liberales y están actuando en consecuencia. ¿Cuál es la visión, que se tiene desde el Congreso al respecto de Tierra del Fuego? Y en el Congreso en su conjunto diferentes miradas. Yo participo en comisiones, en la de Economía, la de Finanzas, la de Industria, la de Turismo. Hay mucha discusión con respecto a la provincia. A mí me preocupa que diputados del PRO se expresan en cuanto a Tierra del Fuego como que es una provincia que no se justifica el gasto, que es una ley, la 19640, arcaica, son palabras que ellos utilizan en las comisiones, que fue generada en su momento por el conflicto con Chile, que hoy ya no hay más conflicto, a tal punto que me ha dado vergüenza más de una vez tener que recordarle que nosotros tenemos territorio ocupado por los ingleses, porque pareciese que hablan de Tierra del Fuego como un gasto simplemente y se olvidan del lugar geoestratégico que significa no solo para la Argentina, sino para toda la región latinoamericana. Ahí también hay un cambio de rumbo del gobierno nacional. Junto con el diputado Martín Pérez se han generado los pedidos correspondientes para que expliquen por qué bajan de rango las áreas que se encargaban de la política de Malvinas, por qué llevan adelante, o mejor dicho, dejaron de llevar adelante acciones concretas en pos de la soberanía y la búsqueda del recupero de nuestras islas, y también en ese sentido el gobierno nacional hasta ahora no ha dado respuesta. A la par de todo esto han surgido casos de corrupción. Como hombre del Frente para la Victoria, ¿cómo los ves? Caso López, puntualmente. Tiene que ir preso. En principio que tenga un juicio justo y que después vaya preso. Ahí es que me parece que no hay duda. Los casos de corrupción hay que investigarlos y condenarlos y de la manera más rápida posible. Todos queremos que se esclarezca, no solo López, sino quién le dio la plata a López, quiénes son las empresas que estaban atrás, si era plata de la obra pública, quién más estaba detrás de ese tipo de accionar. En ese sentido, nos duele el doble porque era un hombre que estaba dentro de las filas del Frente para la Victoria, pero también cuando decimos eso queremos que se investigue el conjunto de la corrupción, porque volviendo al tema de tarifas, cuando el ministro que se encarga de las tarifas, de golpe de 8 licitaciones que antes las venía ganando YPF, de golpe
de 8, 7 las gana Shell y uno de los principales accionistas es el mismo Aranguren, y pedimos que se investiguen, y sin embargo ahí se están haciendo oídos sordos. El presidente del Central, Stroessner, está procesado y ya ratificado por la Corte del proceso por enriquecimiento ilícito, y pedimos que se avance en ese sentido. Cuando hablamos de corrupción queremos que se investigue completo el arco. Sin embargo, yo pido siempre tener cuidado, porque podemos estar tirándonos los corruptos que tenemos en nuestras filas y charlar un largo rato, y podemos contarle que en este gobierno nacional tiene más procesados en estos 6 meses que el gobierno nacional anterior en los últimos 12 años. Pero me parece que mientras eso también se discute, que se debe discutir, no digo que no, la gente está discutiendo otra cosa también, que es cómo llegar a fin de mes. Y eso le está pasando a muchos trabajadores, a millones de trabajadores, que de golpe pasó algo por encima, que fue Mauricio Macri, y antes discutía ganancias y hoy estamos discutiendo tarifas. Antes nos movilizaban para criticar ganancias y hoy están viendo cómo llegar a fin de mes. Eso yo no lo festejo, eso me preocupa y nos debe preocupar a todos, porque no hay un solo índice que muestre que esto vaya a cambiar, ni en el bendito segundo semestre que ellos tanto prometían a los argentinos, y tampoco para el año que viene. No hay un índice que nos muestre que vaya a mejorar las políticas macroeconómicas que está llevando adelante Macri. Volviendo a Tierra del Fuego y Nación, esa visión que hay de Nación con Tierra del Fuego, hay preocupación por la 19640, si bien ayer, bueno, hay un poquito de respiro con este plan canje de celulares. ¿Cómo se analiza, cómo se ve la 19640? ¿Se habla? No, yo dudo que el plan de celulares. Podemos charlar un rato de eso. Los celulares, los últimos números que nosotros teníamos de fabricación en el país fueron más de 11.500.000 celulares. Los 8 millones es el universo que ellos dicen de gente que puede cambiar su teléfono al 4G. No están diciendo, nos siguen mintiendo, nos quieren tomar por tonto. A los fueguinos, a los argentinos. Entonces, cuando nosotros fuimos a ver el proyecto, porque obviamente me gustaría que ellos revean la situación y que empiece Tierra del Fuego nuevamente a crecer. Pero cuando fuimos a ver realmente cuál era el programa, nos encontramos que los 8 millones es el universo que ellos dicen que podrían comprar. ¿Por qué ponemos en duda eso? Primero, porque hay muchas familias que no necesariamente porque salga un teléfono con 4G a 2.000 pesos significa que ellos vayan a cambiar el móvil. Segundo, volviendo a lo que el exministro Kicillof hablaba de la tormenta perfecta, que entre otras cosas lastimó el consumo, hay que ver si tenés para comprar el celular. Los 8 millones es el universo. Cuando nosotros nos comunicamos con algunas empresas, ellos no tienen esa certeza. Y me resguardo el nombre, porque te cuento otra cosa. Fíjate algo que está pasando. Tienen miedo de represalias del gobierno nacional. Si nos cuentan realmente cuál es el pedido oficial que tuvieron de los celulares, si tienen realmente reserva ya para empezar a trabajar respecto a este tipo. No encontramos hasta ahora. Entonces, que no nos mientan. Ojalá salga bien, pero en principio, corrijo, los 8 millones de celulares que ellos dicen que van a fabricar, primero que no está garantizado si son todos en Tierra del Fuego. Y segundo, ese es el universo que tiene 3G o menos. No significa que vaya a comprar. Sí, que ese va a ser el nivel de consumo. Exactamente, ese sería el ideal. Pero vuelvo a lo que charlábamos hace un ratito. Devaluaron en un 55%. Abrieron las importaciones de manera indiscriminada. Se rompió el salario en más de un 25%. Se despidieron más de 200.000 trabajadores. En Tierra del Fuego estamos hablando de más de 3.500 despidos o no renovación de contratos, baja de horas semanales en las líneas de trabajo, 12% menos de ocupación en el turismo ahora en invierno, en lo que es el turismo nacional. Esas son políticas macroeconómicas de Macri y un programa no lo va a subsanar. Por eso también éramos sinceros con respecto a las leyes. Cuando nosotros sacamos la ley de emergencia para las pequeñas y medianas empresas, fuimos sinceros con todos los representantes que nos vinieron a ver. Vinieron a ver por el tema de tarifas, por el tema de importaciones y por la baja del consumo. Eso no está en la ley. La votamos a la ley porque tenía cierta compensación de impuestos. Pero decía un diputado
que para nosotros era como una botella de agua y una frazada para una familia que sufrió una inundación. No vamos a estar en contra que le den ese paliativo, pero es un paliativo, no la alcanza, inundación está. Sí. Matías, me queda un minuto. En un minuto, ¿cómo ves la provincia? Y con los índices que comentaba recién, no la veo bien. Confío, sí, en el esfuerzo que está llevando adelante la gobernadora para sacar a Tierra del Fuego adelante. Pero no es un tema estrictamente de Tierra del Fuego, va a repercutir, como les cuento, en todo el país. El achicamiento del Estado, la baja de consumo, la baja de recaudación va a impactar también en lo que significa la coparticipación de las provincias, la coparticipación de los municipios, y eso nos va a afectar. Nos está afectando a todos, a vos, a Belén, a los chicos que recién charlaba, les está afectando, están consumiendo menos, viajarán menos y hoy miran de otra manera su propia economía. Eso baja el consumo y baja la recaudación también del Estado, y eso va a verse reflejado lógicamente en las políticas que puedan llevar adelante las provincias, porque también tanto la provincia como los municipios están viendo cómo reestructurar sus gastos porque los números no son los de antes. ¿No hay una lucecita verde en el fondo? Yo creo que, decía la presidenta en una reunión hace poco que sé que se sale. La presidenta de la Nación, mandato cumplido, pero la presidenta decía que se sale porque los pueblos siempre salen, y hablaba de organización popular. Me parece que pasa por ahí que la luz verde y que la esperanza hoy está más que nunca en el pueblo argentino, que por más que lo quieran tomar por tonto, de tonto no tiene nada, que sabe mirar, que sabe lo que está pasando, que sabe lo que está sufriendo, que acá no vienen apellidos mágicos a salvar a nadie, y que va a tener que ver mucho la organización popular, la organización de nuestro barrio, esto que charlemos, que sinceremos la discusión, qué nos está pasando, cómo nos ayudamos los unos a los otros para poder salir. Matías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos al último corte y ya regresamos.